Hola mis estimados hermanos, el día de hoy la Iglesia Cristiana Verbo de Coatepec, en su programa La Iglesia en el Hogar, IGO, presenta los principios del reino, sus códigos, parte 24. La semana pasada vimos en el Salmo 61:2, desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado, llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo. Esta promesa que Dios nos da es algo importante porque no importa el lugar donde nos encontremos, la situación en que nos encontremos, pero en el momento que nosotros estemos angustiados, podemos clamar a Dios para que Él nos dé la salvación, que Él nos saque de los problemas. Y definimos que la roca es Cristo Jesús. El día de hoy vamos a analizar el Salmo 115, verso 11. Y nos dice, todos ustedes, los que respetan al Señor, confíen en el Señor y Él es su fuerza y su escudo. Dice, todos ustedes, los que respetan. Otras versiones nos dice, los que veneran, los que reverencian al Señor, confían en Él. Él es la ayuda y el escudo de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar y venerar. Eso nos hace hijos de Dios. Y algo importante, nos hace inconfundibles, porque somos hijos inconfundibles de Dios, porque lo respetamos, lo veneramos, todos los días clamamos a Él y todos los días lo alabamos. Por el pasado fiel de David, podemos ver en el Salmo 37, 3 al 4, que nos dice, confía en el Señor y haz el bien, habita esta tierra y sé fiel, deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. En otras versiones dice, te daré los deseos de tu corazón. Pero algo importante, aquí el consejo de David dice, haz el bien a todas las personas, aún a la misma naturaleza, debemos de hacer el bien. Y debemos de ser fieles, fieles al Señor, fieles a sus principios, fieles a su palabra. Meditemos un poco, ¿en qué se diferencia nuestra vida con los demás? ¿En qué nos gustaría ser diferentes a las demás personas? ¿Y en qué debería diferenciarse si somos hijos de Dios? Estas preguntas son algo importante que debemos de hacernos día a día. ¿Qué diferencia nuestra vida con respecto a las demás personas? Y este es un punto de referencia porque nuestro principio debe ser agradar a Dios, conocer su voluntad. Y aquí hay una marcada diferencia con las demás personas. ¿Por qué? Porque eso nos distingue. Los hijos de Dios dan la gloria a Dios y cuando deciden confiar en sus promesas, eso nos distingue. Confiamos siempre en las promesas de Dios. Pero para eso tenemos que conocer sus promesas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Así que es importante entonces todos los días estar leyendo la palabra de Dios. Y nos dice que debemos de dar gloria a Dios. ¿Y qué es dar gloria a Dios? Es dar reconocimiento, es alabar, es saber que Dios está encima de nosotros en todo. Dios conoce todo de nosotros. Y saber entonces que Dios es la fuente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Él es la fuente de la vida, la fuente del aire, la fuente del agua, la fuente de toda situación que está en cada momento en nuestra vida. Por eso es que debemos de dar gloria a Dios, porque Él está encima de todo. Dios nos bendice. En el Salmo 115, versos 13 y 14, nos dice, bendecirá a quienes lo veneran, a los pequeños y a los grandes. Que el Señor los multiplique a ustedes y a sus hijos. Entonces Dios va a bendecir a los que lo veneran, a los que lo buscan, a los que buscan tener esa relación íntima con Él todos los días. Entonces Él nos va a estar bendiciendo, Él nos va a estar cuidando. Ahora, ¿cómo funcionan las promesas de Dios? De la manera como funcionó para Abraham. ¿Y cómo funcionó para Abraham? ¿Cuál fue el secreto de Abraham? Él le creyó a Dios. Lo que Dios le dijo, siempre lo creyó. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe, porque él tuvo mucha fe en Dios. ¿Y qué es fe? Es creerle a Dios. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:29, y si son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Como nosotros creemos en Cristo, entonces somos herederos de lo que se le prometió a Abraham.
Si tú tienes curiosidad, puedes leer en Génesis la historia de Abraham y te vas a dar cuenta cuántas promesas Dios le dio y que a la fecha tú lo puedes ver. Ahora, es bueno comprender que somos herederos de un potencial maravilloso basado en las promesas de la Biblia. Las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Así que, como dice aquí, somos un potencial maravilloso. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero, ¿qué nos dice Romanos 4:18? Esperando incluso cuando parecía cerrado la espera. Creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos. Según lo que Dios le había prometido, así será su descendencia. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham fortaleció su fe, glorificó a Dios, convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Al leer la historia de Abraham, podemos entonces nosotros fortalecer nuestra fe, porque Abraham, siendo viejo, Sara, como dice aquí, estéril, y cuando Dios le dijo que iba a ser padre de una gran nación, él al principio pues lo dudó, pero de ahí fortaleció su fe y creyó en lo que Dios le dijo. ¿Y cómo podemos ver que esto se cumplió? Porque nosotros somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que ni siquiera las podía contar. Y nosotros en el mundo somos muchas personas. Dios siempre sigue teniendo su promesa, pues no ha terminado con toda su creación, porque tenemos la promesa de Cristo Jesús, que Él vendrá por su pueblo. Así que todavía tenemos esperanza, tenemos que continuar, tenemos que fortalecer nuestra fe. Recuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para esto, la palabra de Dios nos dice que sus promesas son para los obedientes. Tú puedes leer en Deuteronomio 28, principalmente del 1 al 15, y vas a encontrar bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. Pero no solo esas. A través de toda la palabra de Dios hay muchas bendiciones que están por venir. Y lo que tenemos que hacer es esperar en ellas. Pero la condición es: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente. Tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para oír la voz de Dios. Él constantemente nos está hablando, Él constantemente nos está guiando a través de su palabra. O puede usar sus ángeles, o puede usar a las personas que nos guíen en nuestro caminar. Por eso es que debes de estar atento, con los ojos abiertos, porque en la palabra de Dios vas a ver que siempre hay promesas de esperanza, promesas de triunfo, promesas de una buena vida. Ahí está todo: cómo llevar nuestras finanzas, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo realizar nuestro trabajo. Ahí encontramos todo. Por eso es importante ser buscadores de los tesoros de Dios, ser buscadores de las bendiciones de Dios, que con una lupa estemos todos los días preguntándole al Señor qué nos quiere decir con cada versículo que nosotros leemos. Así que debemos de confiar en Dios, estar atentos a sus palabras. Y el secreto de la victoria para la semana entrante, en Filipenses 4:19 nos dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra reflexión. Y comparte con tu familia, con tus hijos, con tus familiares, primos, hermanos, y aún compartamos esto con nuestros amigos, con nuestros vecinos, pues Dios es un Dios de esperanza, es un Dios que cumple sus promesas, y nosotros podemos testificar de cómo Dios ha cumplido sus promesas en nuestra vida. Recuerda, Dios nos ama. Hasta la próxima.